que pongamos con nuestras propias palabras la diferencia de prueba, medio de prueba y prueba. Entonces eso, no sé, ahí yo tengo duda. Ok, en cuanto a los niveles probatorios y los estándares probatorios, ¿no? Es correcto, en un momento lo abordaré. Margarito, deme nada más oportunidad de darle el uso de la voz a dos de sus compañeros y recapitularé el tema en específico. Gracias, Margarito. A ver, Martín Jiménez, adelante, lo escucho, por favor. Sí, buenas noches otra vez a todos los compañeros. Pues la prueba para mí es un medio en el cual durante el juicio se ofrecen las partes para tratar de demostrar cómo ocurrieron los hechos, para encontrar la verdad. Y en caso de que no encuentre la verdad, las pruebas son aseveraciones que hacen las partes para tratar de convencer al juez de que la parte tiene razón. Ok, ok, bueno, de manera genérica es correcta la acepción. Ahorita veremos las generalidades de la misma. Muchas gracias, Martín. Alfredo, por favor. Sí, según el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que es un elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos o materia de la acusación, bueno, hechos materia de la acusación, y como dice el compañero Martín, considero que es el fundamento que va a permitir precisamente, hablando de la teoría del caso, fundamentar lo jurídico. Ok, con sus palabras, ¿me podría dar una diferencia entre este estándar probatorio de dato de prueba, medio de prueba y prueba? Sí, bueno, según yo, el dato de prueba es como el material, pues llámese algo que relaciona directamente al imputado con la víctima, tal vez puede ser un video, se me ocurre, que lo podamos usar como dato de prueba. La prueba en sí es pues ya cómo usamos ese material, ese dato de prueba para llevarlo a un, pues a una contradicción, ¿no? Que lleve a cabo, con el juez de control. Y el medio de prueba, pues es como reconstruir, ¿no? Ya con ayuda del dato de prueba y de la prueba, el medio de prueba según yo, es como el conjunto de estos, no sé si esté en lo correcto. Bueno, bien, vamos a hacer el análisis respectivo. Bueno, previo a esto, a dar precisamente ya inicio formalmente a lo que es la sesión, me gustaría escucharla, Marina, al respecto, con sus propias palabras, cómo considera este estándar probatorio, cómo podría definir la diferencia entre estos tres niveles, dato de prueba, medio de prueba y prueba. Por favor, Marina. Yo lo relaciono en relación a la etapa en que nos encontremos. El dato de prueba es el que vamos a presentar o se va a presentar ante el Ministerio Público. Estamos hablando de cuando estamos en la carpeta de investigación. El medio de prueba ya es cuando ese mismo dato de prueba, yo digamos, lo relaciono en que cambia como de jerarquía y pasa a ser un medio de prueba cuando estamos con el juez de control en la etapa inicial, en donde ahí pues obviamente pues se exponen y se hace se me fue la palabra, se determina en qué medios sí se autorizan para que se desahoguen en el juicio oral, que ahí ya, cuando desarrollamos en el juicio oral ya cambia como de jerarquía y entonces ya se convierte en prueba. Esa es la forma de cómo yo lo estoy relacionando, no sé si sea lo correcto. Ok, muy bien. Gracias, Marina. Sí, va por ahí precisamente el tema, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver precisamente? ¿Cómo diferenciar? El Código Nacional es un poco, pues no es muy claro al establecer las diferencias entre una y otra cuestión, ¿no? Lo que hago grande la pantalla. ¿Qué es lo que nos establece precisamente el Código Nacional? ¿No? Nos dice
que principalmente cualquier hecho sea, pues bueno, sea susceptible por parte de que se pueda percibir a través de los sentidos, es susceptible de ser probado, ¿no? Y esta manera de probar un hecho puede ser a través de cualquier medio de convicción, siempre y que el mismo sea lícito, ¿no? Precisamente. Nos señala precisamente que las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. ¿A qué se refiere esta situación? Bueno, pues es necesario establecer que anteriormente en el sistema tradicional había algo que se llamaba, bueno, el sistema probatorio era a través de un sistema de valoración tasada, ¿no? Es decir, había una restricción hacia la valoración de la prueba, ya que lo que actuaba el Ministerio Público en la averiguación previa era prácticamente pues lo que tenía que ser, no podía ser sometido a contradicción, ¿no? Por ejemplo, si un Ministerio Público solicitaba, por ejemplo, una fe de hechos por parte del notario, o bien requería un archivo a una autoridad, lo que la autoridad remitiera hacía prueba plena y no se podía debatir, ¿no? Es decir, ¿qué tal si un notario público expedía un instrumento notarial y este instrumento notarial se encontraba con alguna deficiencia o bien el mismo era un acto simulado? Pues prácticamente era complicado poderlo debatir ante el Ministerio Público porque formaba parte de lo que se llamaba precisamente hacía prueba plena porque no era debatible, ¿no? Y pues prácticamente lo que hacía el Ministerio Público, aparte de que tenía fe pública, todo lo que actuaba el Ministerio Público se daba como por cierto. Entonces, esta situación vino a cambiar con el sistema penal acusatorio, ya que ningún dato de prueba o ningún medio probatorio hace prueba plena, ya que el único que va a llevar a cabo la valoración de la prueba va a ser el órgano jurisdiccional. Entonces, en ese sentido, pues es que tenemos este artículo que es precisamente el 259, que nos señala que las pruebas serán valoradas únicamente por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Entonces, aquí tendríamos una duda que podría resaltar. Nos habla del órgano jurisdiccional. Es más, déjenme aquí le pongo el subrayado, que es el segundo párrafo. Aquí estamos, para que no nos perdamos, ¿no? Órgano jurisdiccional. La pregunta sería, y bueno, entonces, ¿la prueba únicamente se puede valorar en la audiencia de juicio o se puede valorar en cualquier otra etapa que implique la intervención de un órgano jurisdiccional? Bueno, al respecto, las pruebas o los medios probatorios son valorados dependiendo, como bien lo refirió Marina, en la etapa procesal en la que nos encontremos, es donde nos vamos a referir al mismo. Ya que si estamos, por ejemplo, en una audiencia inicial, quien valorará la prueba será el juez de control. Y si estamos en la audiencia de juicio, que es la última etapa del procedimiento penal, quien valorará será el juez de enjuiciamiento o el tribunal de oralidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, esta parte será quien esté facultado para darle un valor a la prueba respectivamente. De aquí precisamente me gustaría abordar lo siguiente, ¿no? Lo que habíamos comentado referente al 261. Antes de abordar precisamente cualquier otro elemento, ya que es, pues bueno, es parte de lo importante, ¿no? Incluso aquí su compañera Janine hizo un comentario donde dice: el dato de prueba son aquellas que se presentan en la etapa inicial, sin embargo es hasta la etapa intermedia cuando se va a convertir en medio de prueba, ya que se presentan en el órgano jurisdiccional para su desahogo. Una vez desahogada ya es una prueba. Es correcto, sin embargo hay que hacer una precisión, ¿no? Es correcta esta apreciación, sin embargo podríamos hacer una excepción. ¿Hay medios de prueba en la audiencia inicial? ¿Será correcta esta acepción? Marcela Pérez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, profesor.
¿Usted opina que se pueden ofertar medios de prueba en la audiencia inicial o solamente se pueden enunciar datos de prueba? No sé, profesor, la verdad le daría una respuesta sin fundamento. Muy bien, no, no se preocupe. Precisamente para eso estamos aquí, ¿no? Para despejar las dudas. ¿Qué nos dice este artículo 261? Que es precisamente, les digo, leerlo y quedarse nada más con lo que dice el código, pues los va a dejar pues igual, ¿no? Considero que por eso es que Margarito señalaba al principio que tiene esta duda. El 261 nos dice, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Y prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que es ingresado al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogado bajo los principios de inmediación y contradicción. Va a servir al tribunal de enjuiciamiento como un elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Pues es como les digo, o sea, si yo se los leo, así como viene, pues ni yo le entendería, ¿no? El tema aquí es, para que lo puedan entender, les he de poner un ejemplo práctico en donde se llevó algo de esta parte, ¿no? Se inicia una investigación por una persona, si ya se los comenté, les agradecería que me lo pongan ahí en el chat, si no, pues bueno, continúo con la exposición. Hay una investigación en contra de una persona, esta persona precisamente se da en el hecho, el contexto del hecho es precisamente el siguiente. Hay un par de sujetos que se dedican a la compra y venta de vehículos. Uno de ellos se dice ser compadre del otro, ¿no? Lo vamos a identificar como el compadre y el otro va a ser, se apellida Mancha, ¿no? El sujeto es Mancha. El compadre le dice a Mancha, le dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira, me acaban de pasar un vehículo, hay un Mini Cooper que estoy interesado en que se venda. La consigna es, se vende este Mini Cooper, me das el precio de lo que resulte vendido, te doy una parte proporcional por la venta del vehículo y me avisas para yo decirle al dueño del vehículo y entregarle precisamente pues su dinero, ¿no? Porque es un auto que se me entregó en consigna. Entonces, hasta que tú lo vendas, yo al señor, al dueño, le daré su dinero. Mancha le dice, bueno, está bien, vamos a hacerlo así, no hay ningún problema. Le da el vehículo, le da los papeles y él se dedica pues prácticamente a promover el Mini Cooper. Mini Cooper que estaba siendo promovido por la cantidad de 430,000 pesos. Llega una persona, le dice, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en el vehículo, pues quiero comprarlo. Le dice Mancha, sí, adelante, ¿sabes qué? Nada más que pues para garantizar esta compraventa. Gracias Marina. Espero que lo puedan recordar precisamente, que era el tema de este vehículo en donde pues se le da el delito, pues se da ahí un delito de fraude precisamente. La cuestión es, vamos a audiencia inicial, ¿no? Porque al señor se le denuncia por haber el dueño del Mini Cooper realmente, pues nunca se le reportó, una vez que venden el Mini Cooper, el socio, el compadre, nunca reporta ese dinero y va y se desaparece, dejándole a Mancha pues el problema. El dueño real va y denuncia por robo, le quitan el vehículo al comprador y posteriormente el comprador dice, pues bueno, realmente pues yo pagué por ese vehículo. Si no tenían la facultad el señor Mancha de vendérmelo, pues no es mi problema. Se inicia la denuncia por fraude. El tema pues se construye, se va a audiencia inicial y el Ministerio Público, para efectos de la acusación, para efectos, pues primero es citado el señor Mancha a la audiencia inicial a través de un citatorio.
Recuerden que las formas de conducción del imputado para el proceso son a través de un citatorio, a través de una orden de comparecencia o bien de una orden de aprehensión. Y es conforme se van a ir agotando cada uno de ellos. Si no acude por una citación, lo que sigue es una orden de comparecencia. Laura, ¿me escucha? Sí, maestro. ¿Saben en qué consiste la comparecencia, la orden de comparecencia? ¿Qué implica? ¿Se refiere al documento? El efecto jurídico. ¿Qué es lo que implica una orden de comparecencia? Pues la obligatoriedad de presentarse. Así es, pero con una orden de comparecencia, por ejemplo, si a usted le giraran una orden de comparecencia, ¿considera que nada más tendría un deber jurídico de presentarse a la audiencia? ¿No? Bueno, soy más específico. El tema de la orden de comparecencia implica el uso de la fuerza pública, ¿no? Que creo que por ahí va a comentar Marina esa situación, ¿no? ¿Es correcto? Entonces, el uso de la fuerza pública, si una persona no acude a audiencia inicial de manera, dan de cuenta, el citatorio es así como de, pues por tu propio derecho, acude sin mayor problema. Si la persona no acude, entonces se le girará una orden de comparecencia, la cual va a implicar que policía de investigación vaya al domicilio o a donde se encuentre la persona y le diga, ¿sabe qué? Acompáñenme a la audiencia y se lo suban a la patrulla y se lo lleven. Y pues ya la orden de aprehensión, pues es precisamente cuando no se encontró al imputado, a pesar de que traía una orden de comparecencia, al haber agotado la misma, el juez, bueno, el Ministerio Público pedirá una orden de aprehensión para que el sujeto sea localizado por todos los medios posibles, van, lo agarran y, por ejemplo, si la audiencia, pues no hay como tal una audiencia fijada, ¿no? Simplemente van, lo detienen, lo ingresan a reclusorio o a centro penitenciario y ahí tendrá que esperar la persona hasta que sea fijada la audiencia inicial, que prácticamente tiene que ser fijada a las 24 horas, pero mínimo 24 horas estará privada de su libertad la persona con una orden de aprehensión, ¿no? Esto no quiere decir que se quede detenido, ya tendríamos que ver en atención al delito. Pero bueno, regresando precisamente al tema de lo que es el dato de prueba, medio de prueba y prueba, lo que yo les comentaba es en referencia a esto. En la audiencia de Mancha no hubo como tal un control de la detención porque obedecía a que él mismo fue con su propia voluntad. Es decir, se elegía un citatorio y el señor Mancha, bueno, llega precisamente a la audiencia inicial. Por lo tanto, el juez de control dice, bueno, no voy a entrar a analizar control de la detención porque no fue detenido el señor. La audiencia se generó derivado de un citatorio y el señor Mancha acudió de manera voluntaria. Por lo tanto, control de la detención, pues lo brinco. Segundo momento procesal, Ministerio Público, formúlele imputación. Procede el Ministerio Público a dar precisamente a esa comunicación del imputado, de decirle que está siendo investigado, de decirle por qué delito está siendo investigado y quién lo denunció. Señor Mancha, pues el señor comprador lo denunció porque dice que usted le vendió un vehículo del cual no tenía derecho para venderlo, ya que en tal fecha llegó otra persona y le dijo que él era el verdadero dueño. Situación que tuvieron que ir al Ministerio Público a aclarar, y en el Ministerio Público el señor propietario le dio, aportó una factura diversa de la cual la empresa BMW admitió que era una factura idónea y que la que traía el señor comprador no era auténtica. Por lo tanto, el señor comprador lo está denunciando usted, señor Mancha, por el delito de fraude. Muy bien, queda ahí ya la imputación señalada. ¿Qué momento procesal sigue? Pues prosiga Ministerio Público con lo que le toca. Al hacer uso de la voz, el Ministerio Público señala muy bien su señoría, da el fundamento jurídico, con atención a estos artículos, solicito se me dé la oportunidad para hacer mi petición de vinculación a proceso. En ese momento, el juez le dice adelante. Y es aquí donde precisamente veremos la cuestión de los datos de prueba.
El Ministerio Público cuenta con los siguientes datos de prueba para llevar a cabo la petición de vinculación a proceso. El Ministerio Público cuenta con el dato de prueba consistente en la entrevista del señor comprador, en donde denuncia a usted, señor Mancha, que le cometió fraude en su contra. El Ministerio Público cuenta con el dato de prueba consistente en la inspección que llevó a cabo Policía de Investigación en el lugar de los hechos, que él mismo se constituyó en la agencia BMW y el apoderado legal le dijo que sí, que efectivamente la factura que se presentaba no coincidía con su original. Se cuenta con un dato de prueba en una pericial contable, la cual pues ha determinado el monto del vehículo, ¿no? No es pericial contable, perdón, es una pericial precisamente en avalúo, ¿no? El avalúo que hace un perito, en donde establece que el vehículo efectivamente cuesta 430,000 pesos. Se cuenta con el dato de prueba consistente en la información bancaria que presenta el afectado, en donde se aprecia precisamente que dio un anticipo de 5,000 pesos, un primer depósito, y posteriormente hizo otro depósito por 425,000 pesos en el mes de enero, y se aprecia como tal. Entonces, el Ministerio Público señala, con los datos de prueba que he mencionado, se cumple el estándar mínimo probatorio señalado en el artículo 16 constitucional, el cual impone que para que se dé la petición del auto de vinculación a proceso deben de existir datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho con apariencia de delito y que exista la probabilidad de que una persona participó o lo cometió. Luego entonces, pues el dato de prueba es esa referencia que se ha practicado durante la carpeta de investigación. Todo lo que practica el Ministerio Público en la carpeta de investigación lo van a tener precisamente como un dato de prueba, ¿no? Que es lo que habíamos señalado en un principio. Ahora bien, por lo que hace a la pregunta segunda que le hice a su compañera Marcela, ¿podemos ofrecer medios de prueba en la audiencia inicial? La respuesta viene a continuación y es lo que van a escuchar, ¿no? Una vez que ya el Ministerio Público ha formulado su petición de vinculación a proceso, lo que sigue es que el juez de control determine que le diga al imputado: a ver, imputado, ya escuchaste la petición de vinculación a proceso. Luego entonces está en este momento procesal, yo tengo que, como juez de control, garantizar tus derechos de imputado, y es mi obligación señalarte que tienes 2 momentos procesales para que yo, juez de control, resuelva tu situación jurídica. Uno de ellos es precisamente dentro del término de 72 horas. Yo, como juez de control, tengo 72 horas para resolver tu situación jurídica, o bien tengo 144 horas. Si tú, imputado, me pides duplicar este término, será dentro de las 144 horas. Asimismo, la Constitución y el Código Nacional establece que tienes derecho a declarar. Sin embargo, este derecho implica que todo lo que llegues a usar puede ser usado en tu contra. Por lo tanto, se recomienda que consulte con su defensa si su situación jurídica será resuelta en este momento dentro de 72 horas o bien dentro de 144 horas. En ese momento, bueno, previamente el defensor tiene ya que haberle explicado al imputado cuál sería la idoneidad. ¿Qué resulta idóneo precisamente para este tipo de casos? Pues bueno, no hay como una regla general que podamos decir, no, pues siempre se tienen que reservar y duplicar o pedir que en ese momento se resuelva la situación jurídica, ya que va a atender al caso en específico la decisión que podamos tomar, ¿no? Uno de los escenarios, pues, es precisamente si vamos a ofertar algún dato de prueba, pues es pedirle al juez que se duplique el término para que nos dé tiempo de practicar en su momento lo que se tenga que hacer. Regresando al caso precisamente que les comentaba del fraude por el vehículo del Mini Cooper, al momento que se le pregunta precisamente al imputado qué pretende hacer, se le solicita al juez que sea resuelta la situación jurídica en la duplicidad del término, es decir, en 144 horas.
El juez lo anota, dice muy bien, ahora me dirijo a la defensa. Defensa, señale qué es lo que pretende realizar. Aquí hay cuestiones diversas, ya será a criterio del juzgador. La defensa simplemente puede abstenerse de decirle, por estrategia de defensa, en su momento les haré llegar qué actos de investigación se van a practicar, o en ese momento se le puede decir, su señoría, pido esta duplicidad de término con la finalidad de aportar dictámenes en materia de grafoscopía a efecto de saber si la factura es auténtica o la misma factura se aprecia alterada. Entonces el juzgador preguntará, muy bien, ¿y cómo lo pretende ofrecer? ¿Lo va a ofrecer como dato de prueba o lo va a ofrecer como medio de prueba? Se le dice, muy bien, señoría, pues depende de los resultados que arroje la pericial, es la manera en cómo se la voy a ofertar. El juez de control dirá, muy bien, una vez que ha sido señalado por parte de la defensa que va a aportar material probatorio, se fijan 144 horas, por lo tanto, auxiliar de sala, dígame qué día está disponible y qué sala nos tocaría, así como la hora para fijar la continuación de audiencia. El auxiliar de sala, pues bueno, se mete a su sistema y procede precisamente a darle el uso de la voz al Ministerio Público, donde le dice Ministerio Público, alguna petición adicional. Sí, su señoría, yo como Ministerio Público solicito que entremos al debate de medidas cautelares, ya que como se va a diferir la audiencia, pues el imputado no se puede ir sin una medida cautelar. En el caso de fraude, pues bueno, el fraude ustedes saben que no se encuentra contemplado dentro de los catálogos de prisión preventiva oficiosa. El fraude no está ni en el 19 constitucional ni en el 167 del Código Nacional. Por lo tanto, ¿qué es lo procedente? Conforme, me parece que es el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos señala catálogo de medidas cautelares. ¿Cuál es la menos gravosa? Bueno, presentación periódica. El Ministerio Público solicita la presentación periódica mensual del imputado y a su vez la asesoría jurídica pide que se le imponga la fijación de una garantía económica para garantizar, en su caso, la reparación del daño. Hacemos un debate, entramos al debate de la medida cautelar, decimos, su señoría, consideramos que la medida cautelar de presentación periódica mensual pues es un tanto gravosa, por lo tanto solicitamos que reconsidere la misma. Y en cuanto a la garantía, la misma pues no debe de ser fijada porque el asesor jurídico está pidiendo que se garantice el monto total de la reparación del daño, lo cual pues se vería tanto como un tema de una, pues ese tema debe de ser impuesto hasta la sentencia, por lo tanto sería pues un tanto aventurado imponer desde este momento una garantía por el monto total de la reparación del daño. Procede el Ministerio Público a hacer su alegato y de ahí el juez de control comienza a resolver. Digo, esto se lo resumo porque hubo un debate ahí, el juez de control estuvo regañando al asesor jurídico porque no entendía la petición, era un poco ambigua, pero bueno, determina, para no hacerla larga, determina que es procedente la presentación mensual, y incluso le dice al Ministerio Público, usted pudo haber pedido una presentación quincenal en atención al tipo de delito, pero pues ya pidió la mensual, el juez de control no puede entrar a suplir los defectos del Ministerio Público y pues queda en una presentación mensual, así como impone la garantía por la totalidad de la reparación del daño, señalando que esta, pues bueno, en caso de que se salga una sentencia absolutoria, se le tendrá que regresar el monto total de la garantía al inculpado. Termina la audiencia, pues ya nos vamos y pues pasan los días, ¿no? Ni siquiera fueron 144 horas, se resuelve en 144. Regresamos a las 72 horas, no como lo habíamos planteado. Y viene precisamente, nos pregunta el juez, ¿cómo van a ustedes a ofertar el dictamen que han pedido? Ya que en la audiencia próxima pasada señalaron que dependía de lo que determinara el perito, era conforme iban a llevar a cabo el ofrecimiento de su material probatorio.
Dice, bien, señoría, dado que precisamente pues hay una cuestión en el informe pericial que señala que posiblemente se encuentren alteradas las facturas, la factura del vehículo, pero toda vez que el Ministerio Público, al momento que el perito acude para realizar su dictamen, el Ministerio Público señaló que no contaba con la factura original, por lo tanto el perito ha emitido un informe dado que no se cuenta con la factura original y esta es necesaria para llevar un estudio más preciso. Entonces, en ese sentido, se ofertará como dato de prueba el dictamen pericial respectivo, el dictamen en grafoscopía. El juez dice, ¿seguro que lo va a ofertar como dato de prueba y no como medio de prueba? Sí, su señoría, pues dado que el mismo pues sería inconducente ofertarlo como medio de prueba. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, pues efectivamente que al momento de que uno lo va a ofertar como dato de prueba, va a ser lo mismo que el Ministerio Público realizó. Es decir, señoría, le doy cuenta del contenido del dato de prueba del perito. El perito llegó a la conclusión que efectivamente, derivado del análisis que realizó en la carpeta de investigación de la copia de la factura que obra en actuaciones, la misma puede presentar alteraciones, ya que el código de barras o el código QR no corresponde con la factura original porque no manda a la página del SAT, ¿no? Entonces, pues eso es lo que prácticamente se viene a señalar al momento de establecer dato de prueba. Dato de prueba solamente es hacer referencia al contenido de un acto de investigación. ¿Qué hubiera pasado si le hubiéramos dicho, su señoría, en este acto ofrecemos la pericial que se llevó a cabo como medio de prueba? La diferencia hubiera sido que la defensa no puede leer el contenido del acto de investigación, sino que tiene que ser a través del perito. Y se le hubiera llamado al perito para sentarlo en la audiencia y decirle, bien, señoría, como lo vamos a ofertar como medio de prueba, aquí está el perito. Pase perito, se sienta el perito y bueno, se le comienza a interrogar, señor perito, ¿cómo se llama? Me llamo fulanito de tal, ¿a qué se dedica? Soy perito, ¿desde cuánto tiempo? Desde tantos años. ¿Tiene constancias que lo acrediten como perito? Sí, estas son mis constancias. Bien, dígame, ¿cuál es el motivo de su intervención? El perito señalará, bueno, mi intervención es respecto de un cuestionamiento que se me planteó sobre un documento que posiblemente sea falso. ¿Por qué dice que es posiblemente sea falso? Y bueno, y ahí el perito prácticamente le va a dar la referencia al órgano jurisdiccional sobre qué fue lo que realizó, por qué dio una intervención, y esto va a ser precisamente a preguntas de la defensa y contrainterrogatorio del Ministerio Público y del asesor jurídico, ¿no? Prácticamente, si se incorpora como medio de prueba, pasará a ser prueba para el juez y que en su momento le dé una valoración para el dictado del auto de vinculación o auto de no vinculación, ¿no? Entonces, esta referencia que vemos precisamente en el Código Nacional, pues el dato de prueba es simplemente al momento de presentárselo al juez de control, ¿no? Es cuando va a adquirir este rango y pues va a ser prácticamente la diferencia con el dato de prueba. Como bien lo señalaba Marina, lo podríamos encontrar como una cuestión escalonada. Primero vamos a tener dato de prueba, que es lo más básico. El siguiente escalón será el medio de prueba, que es cuando se le anuncia al juez de control, se le pone a la vista a través del órgano de que la practicó. Y bueno, pues ya la prueba pues será precisamente cuando se haga este ejercicio de interrogatorio y contrainterrogatorio y se le extraiga la información al órgano de prueba, de ahí precisamente lo podremos entender de esta manera. No sé, Margarito, si le ha quedado claro o tiene alguna duda, y adicional si alguno de sus compañeros tenga alguna duda al respecto. Sí, profesor, ya, bueno, ya lo tengo un poco más claro, porque sí, o sea, me confundía esa parte, que no, como dicen, no, lo leía y no encontraba así como algo que me diera una conclusión. Entonces, quedaba como que peor todo el tiempo. Incluso así buscaba algunas referencias y pues sí, busqué y creo que me llené de datos y ya luego ya no sabía ni qué. Pero sí, ahorita es como usted ya lo explicó,
sí ya tengo más claro cómo están esas partes, bueno, cómo las desahogas y qué son cada una. Vaya. Muy bien, es correcto. Bien, Margarito, pues me da gusto que tenga un poco más claro el tema. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gusto saludarlo. Hola, Tesoro. Muy buenas noches a todos también. ¿Tiene alguna duda respecto de esta parte de la diferencia entre dato, medio y prueba? Bueno, de hecho, ahorita con la explicación que usted tan amablemente nos está dando, queda claro. Sin embargo, me nace una duda respecto a lo que usted nos está comentando del caso que tenía. Es decir, que si usted, por ejemplo, esa situación del perito lo puso como dato de prueba y no como medio de prueba, es porque si lo hubiera puesto como medio de prueba, o sería posible que esto fuera en contra inclusive del cliente, en este caso si usted es el defensor. No, aquí es más No que sé nada... si me Sí. Sí, claro que sí. Aquí es más que nada un tema de estrategia procesal. ¿Por qué en el caso en concreto no se ofreció como medio y se ofreció como dato de prueba? Porque lo idóneo hubiera sido que el perito hubiera subido como un medio probatorio, ¿no? Es decir, que hubiera sido interrogado, contrainterrogado y todo esto lo hubiera pues visto precisamente el juez. Aquí fue más que otra cosa por el tema de estrategia procesal, porque si lo hubiéramos subido al perito, probablemente el Ministerio Público lo hubiera interrogado, contrainterrogado, para llegar a la conclusión de que la opinión del perito tenía que quedar sin efectos, toda vez que pues hizo su informe en una copia y no en un original, ¿no? Hubiera dicho el Ministerio Público. Usted, perito, es cierto que realizó una intervención, sí. También es cierto que esa intervención la realizó en una copia, sí. Luego entonces usted sabe que las copias no son un elemento idóneo para practicar dictámenes, ¿no es cierto? No. Luego entonces, ¿tendría valor su dictamen que rindió? Pues tendría que decir que no. Entonces ahí a esa cuestión nos hubiéramos expuesto a que precisamente el Ministerio Público pues prácticamente le restara un valor o una credibilidad al perito, cuando pues realmente no es así. O sea, si estamos en la etapa procesal en la que estamos, es únicamente para señalar que puede haber una duda, ¿no? Sembrar esa duda en el juez, decirle, ¿sabes qué? Pues no hay elementos suficientes para que vincules. ¿Qué es lo que tendrías que hacer en su momento? Bueno, requerirle al Ministerio Público el original, o que el Ministerio Público le pida el original al denunciante y que de ahí se practique el dictamen respectivo, ¿no? Entonces, el propio código establece que se puede dar o bien por una cuestión de un dato de prueba, o bien puede ser por un medio de prueba, ¿no? Ambas están bien, ambas son correctas, ya que para la audiencia inicial se siguen las reglas de juicio oral, ¿no? Para una audiencia inicial, la regla va a ser lo mismo que se haga en un juicio oral, puede aplicar para la audiencia inicial. Por lo tanto, pues es válido ofertar medios de prueba, que era la pregunta que teníamos inicialmente. Si yo oferto un medio de prueba en la audiencia inicial, es válido y sí se puede. Sin embargo, el juez utilizó un criterio un poco extraño cuando nos señaló, una vez que ya se llevó a cabo precisamente este tema del desahogo del dato de prueba, nos dice al final, no se tomará en cuenta y no se le dará valor probatorio a lo expuesto por la defensa respecto al dato de prueba consistente en el informe pericial, dado que el Código Nacional señala que para la audiencia inicial se siguen las reglas de juicio oral y por lo tanto para que adquiera convicción tenía que haberlo desahogado a través de medio de prueba en donde este juzgador pudiera analizar a las determinaciones que llegó el perito. Esta resolución que emitió este juez de control era apelable, ¿no? En su momento, porque pues está excluyendo pues está excluyendo la prueba, no le está dando valor probatorio, cuando el código es claro.
Dice, se puede tomar dato de prueba o medio de prueba. No hay una disyuntiva en donde diga que nada más uno es el que va a darle valor probatorio. Pero bueno, en este caso así fue como sucedió. Bien, gracias Alejandro. Alejandro Arceo tiene levantada la mano, con mucho gusto. ¿Cuál es su inquietud? Alejandro, ¿me escucha? Sí, perdón, disculpe, siempre me falla lo del micrófono. Tenía la duda, de hecho, de que si en la etapa inicial se podía también dar los medios de prueba, pero de hecho ya lo explicó. Y también tenía la duda porque yo había entendido que los medios de prueba solamente eran ya cuando el juez pues lo determinaba así, o sea, se entregaba al juez y ya no eran datos de prueba, pero se me quedó la mano alzada, pero ahorita digamos que me despejó la duda con toda la explicación. Ah, ok, muy bien, correcto. No, no hay ningún problema. Entonces, en la audiencia inicial podemos ofertar medios de prueba ante un órgano jurisdiccional siempre y cuando pues se cumplan con las formalidades que se siguen para la audiencia de juicio. Entonces, en ese sentido sí lo vamos a tener. Tenemos algo más bajo de categoría que el dato de prueba, ¿no? Si yo les llego a preguntar qué es el antecedente de investigación, pues el antecedente de investigación es todo lo que practica el Ministerio Público, pero no necesariamente llegan a ser datos de prueba. Por ejemplo, si el antecedente de investigación nos dice que es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Que, por ejemplo, si se llega a practicar un acto de investigación en donde se le pide a policía de investigación que vaya y recabe posibles grabaciones de un lugar de los hechos, y policía de investigación va y revisa y no hay nada, o sea, dice, no, pues es que no encontré precisamente grabaciones, le pregunté a los vecinos y dicen que no hay cámaras, y me fijé y no, se advierte que hay una cámara del C5, pero la misma me informan que no sirve. Ese es un antecedente de investigación porque el mismo, pues difícilmente se podrá incorporar como dato porque no trae información que nos pueda servir de algo, ¿no? Simplemente, pues el policía de investigación se constituyó en el lugar, pero no tuvo éxito en esta investigación. Por lo tanto, es un antecedente de investigación que posiblemente le pueda servir, por ejemplo, al asesor jurídico, que diga, pues policía de investigación dice que no hay cámaras, pero pues yo pasé por ahí y vi 2 cámaras. Por lo tanto, basándome en el antecedente de investigación, aporto el dato de prueba consistente en la entrevista del dueño de la farmacia, que refiere que tiene una cámara y el cual en su momento aportará la información correspondiente. Entonces, pues en ese sentido, vamos a entender el antecedente de investigación. No es un dato de prueba, simplemente va a servir para sustentar la propia investigación de que se hizo algo, que se llevó a cabo, pero hagan de cuenta que lo mismo puede ser no pertinente o resulta poco idóneo para la propia investigación, ¿no? Básicamente, pues esta es pues es la referencia a lo que hace por el antecedente de la investigación. Ok. Estamos aquí en el 200. Pero en un momento que me moví de artículo. Ahora, esto es precisamente antecedentes de investigación. Licitud probatoria, ¿a qué se refiere? Bueno, pues que podemos obtener todos los datos de pruebas que necesitemos para la investigación, pero siempre que estos sean obtenidos de manera lícita, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hablamos de, pues es tan sencillo, ¿no? Como decir, por ejemplo, a ver, ¿a quién le podría decir? Por ejemplo, híjole, me pongo yo solito en aprietos, ¿no? Híjole, a ver, supongamos, a ver,
Laura, ¿me permite hacer un ejercicio con usted? Con todo respeto, claro. Sí, claro. Supongamos, digo, no sé, y tampoco es pregunta, que usted está casada. Ajá. Si usted le dieran, de repente le dan celos, ¿no? Dice, es que veo que mi esposo, pues bueno, de repente toma actitudes extrañas, ya llega muy tarde, no me contesta el teléfono, probablemente hay una sospecha de una posible infidelidad, ¿no? Y de repente al marido se le olvida el teléfono en la mesa y está desbloqueado, ¿no? Dice, wow, tengo la oportunidad de salir de dudas. Voy al teléfono, lo tomo y empiezo a revisar mensajes yo como Laura, ¿no? Reviso los mensajes del teléfono y oh sorpresa que encuentro a Juan el mecánico ahí guardado y veo ciertos mensajes. Ya con el enojo, la ira, tiene el teléfono y dice, pues sí, efectivamente comprobé mi sospecha. Jurídicamente hablando, ese material que usted obtuvo se consideraría o podría, digo, hablando a manera de ejemplo, ¿lo podría usted utilizar para reclamarle al marido sabiendo las consecuencias que va a traer? Supongo que no. Principalmente, ¿por qué no podría reclamarle esta situación? Pues primero porque no lo solicité por la vía legal, o sea, No, hablando entre personas, ¿no? Así con su marido de primera instancia. ok, ¿Qué es lo no, primero que le diría el marido si le dice algo que ya sabe que anda con alguien? bueno, diría que me estoy metiendo en cosas, bueno, no, con objetos suyos privados. O sea, que yo no tendría derecho a estar husmeando en sus cosas, ¿no? Es correcto, lo cual nos llevaría precisamente a decir que es ilícito lo que obtuvo de la información, ¿no? Porque precisamente tendría, La cartera y revisar ahí. lo primero que pensaría probablemente sería, ¿y ahora cómo le reclamo? ¿Cómo le digo que me enteré de esto sin que sepa que me metí a ver su teléfono, ¿no? Es tratar de justificar la conducta, tratar de volverlo lícito, algo que obtuvo de manera ilícita, ¿no? Así lo podríamos establecer. Martín, ¿quiere comentar algo? Adelante, por favor. Sí, asesor, para mí sería una prueba ilícita, básicamente porque la forma de obtenerla, por la forma en que obtuvo la evidencia, que fue revisando el teléfono, está violando su derecho del marido a la privacidad. Una forma en que se diferencian las pruebas ilícitas o no es que exista evidencia de que se violaron sus derechos humanos de la persona. Uh-huh. Correcto, totalmente de acuerdo. De hecho, para este tema es el ejemplo, ¿no? De cuando hablamos de ilicitud en la prueba y cuando hablamos de ilegalidad en la prueba. Precisamente vamos a hablar de ilicitud porque la misma se obtuvo con violación a derechos humanos. En este caso, del ejemplo del marido, pues el marido ahí infiel, tendríamos una actitud que nos llevaría precisamente a invalidar el dato de prueba o el medio de prueba que se pretende ofrecer, ¿no? Que es precisamente de lo que nos habla el 264. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de derechos fundamentales. Por lo tanto, esa prueba sería ilícita. ¿Cuál es el problema que nos representa precisamente una ilicitud probatoria? Perdón, una ilicitud probatoria nos va a traer como consecuencia que la misma debe de dejarse a un lado y no se va a poder tomar en cuenta. Ya el juez no la va a poder valorar si se puede acreditar que hay una violación a derechos humanos. ¿Cuándo hablaríamos de ilicitud, de ilegalidad de la prueba? Vamos a hablar de ilegalidad de la prueba cuando la misma se obtenga contrario a lo que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que no se siguieron las formas. Por ejemplo, si hubo una audiencia diversa que llevé igualmente en estos días, de hecho he tenido bastante trabajo, en donde se da una violación
y vamos en carácter de asesores jurídicos. En la violación, precisamente el asunto fue una mujer va hacia su domicilio, una persona de 18 años del sexo femenino va hacia su domicilio y de pronto recibe mensajes a través de la red social de Instagram y pues comienzan a mandarle mensajes en el sentido de, ay, estás bien guapa, mamazota, te ves súper bien, no te espantes, aquí te ando vigilando, ¿no? En ese sentido. Pues obviamente se saca de onda la mujer, pues llega a su casa, no le toma importancia. Posteriormente, un segundo día, dice que va pasando, va de regreso a su casa, aproximadamente 8 de la noche, cuando de pronto aprecia que alguien la viene siguiendo, voltea, se asusta y comienza a apresurarse. Se apresura y llega precisamente a la casa de una amiga, se mete, le dice a la amiga, oye, ¿sabes qué? Es que me vienen siguiendo, ayúdame. Sí, cómo no, amiga, no te preocupes. Sale la amiga con un familiar y la acompañan a su casa que quedaba unas cuadras adelante. Al día siguiente recibe mensajes de cuenta distinta, de Instagram también, en donde le dicen, a ver, ¿qué andas haciendo? Con palabras, pues obviamente con groserías. Ya sé que estás sola y no te me vas a escapar. La próxima vas a ser tú y vas a desear no haber nacido en cuanto te tenga. Entonces, obviamente, pues se espanta, ¿no? Pasa una semana, pues esto se lo comenta así entre familiares, amigos, pues tiene ahí el temor, ¿no? De que ya la tiene identificada. Incluso llega a recibir mensajes en donde le dicen, ya sabemos quién es, ya sabemos que no andas con tu novio el pollo. Por lo tanto, pues vas a ser la siguiente. Llega el día fatídico, creo que es el 24 de octubre, a la noche, precisamente ella viene de regreso de una fiesta, va caminando hacia su domicilio, cuadras antes de llegar al domicilio, se le empareja una moto y observa que es el mismo sujeto que la había correteado días antes. Baja de la moto este sujeto, se le acerca y le dice, pues ahora sí, aquí está tu hombre, vas a saber qué es lo que es estar con un hombre de verdad. La empieza a jalonear, la empieza a hacer tocamientos en los glúteos, en los senos. Ella le dice, no, ya déjeme en paz, llévese mi celular, pero no me haga nada, por favor. Este sujeto dice no, le dice groserías, pues si hasta las más grandes caen, tú también vas a caer. La rincona al lado de un camión que estaba estacionada, la sigue tocando, la intenta besar en la boca, la voltea, le baja el pantalón, se saca el miembro y la comienza a penetrar de manera anal. Esto por espacio de 3-4 minutos, termina, tira a la mujer, la avienta, se sube de manera inmediata a la moto y se va, no se retira. La mujer llega a su domicilio y bueno, pues ya se baña, pasa, pues está muy desconcertada. Al día siguiente les comenta a sus familiares, obviamente pues con lo que implica emocionalmente, no, pues que quién fue, pues es que quiero saber quién es la persona que me violó. No, pues que quién es el dueño de la tienda de la esquina. No, pues vamos por él, van por él, hace el señalamiento la víctima, señala que este sujeto la había tocado, en ese momento se fabrica la flagrancia y bueno, se detiene. El hecho es ese, ¿no? No entro a más detalles porque el tiempo nos come, pero bueno, a lo que voy precisamente para el ejemplo de la licitud probatoria. Se lleva a cabo, se aprende este sujeto, se gira orden de aprehensión, se le detiene, se le ingresa a reclusorio y se lleva a cabo su audiencia inicial. En la audiencia inicial, al momento de realizar la petición de vinculación a proceso, el defensor pide que se resuelva su situación jurídica en 144 horas porque iba a ofrecer elementos probatorios consistentes en diversas cámaras de seguridad. El juez lo admite, ya no, termina, se va con prisión preventiva oficiosa por el tipo de delito y en la continuación de audiencia, curiosamente, llega tarde el defensor y no nos corre traslado de los videos.
Por lo tanto, hay una oposición al momento de que el defensor pretende incorporar estos videos. Primero dice que los va a incorporar como dato de prueba porque no hay el material para poder reproducirlos. Entonces, la asesoría nos oponemos porque decimos, la defensa trata de incorporar datos de prueba, pero no ha cumplido con lo que señala el Código Nacional. Tan no ha cumplido que tampoco nos corrió traslado y desconocemos de qué trata el video. Simplemente el defensor nos ha dicho qué es lo que contienen los videos, pero no se han visto. Por lo tanto, hay una oposición. ¿Qué resuelve precisamente el juzgador al respecto? Pues bueno, dice, admito el dato de prueba de la defensa, porque a pesar de que no le corrió traslado a la defensa, esto únicamente estaría violando las formalidades del Código Nacional. Sería una prueba ilegal, pero la prueba ilegal puede ser convalidada y pues puede retomar el curso. No la voy a excluir, simplemente vamos a convalidar. Defensa, en este momento, pues córrale el traslado respectivo a la defensa para que la prueba pueda ser convalidada, el dato de prueba pueda ser convalidado y se le tome un valor probatorio correcto. Ese fue el efecto que tiene una ilegalidad en la prueba. No se corrió el traslado, no se llevó a cabo conforme lo establece, como lo establece el código, pero el juez de control tiene esa facultad de decir, bueno, puedo convalidarla, vamos solamente a subsanar en su defecto esta imprecisión de la defensa y se le admite la prueba como tal. A diferencia de la ilicitud probatoria, ¿no? Por ejemplo, si se puede argumentar que hay una violación a derechos, pues bueno, la prueba no podrá ser tomada en cuenta, tendrá que ser excluida y conllevar precisamente a dejar sin valor todo lo que se practicó en su momento, ¿no? Pues prácticamente ya son las 9. Tenía precisamente, quería comentarles el ejemplo de una ilicitud probatoria, pero pues bueno, se las haré, subiré una audiencia precisamente a YouTube y se las voy a mostrar respecto de este ejercicio de ilicitud probatoria, cómo se excluyó todo el material que recopiló el Ministerio Público, porque el mismo fue obtenido con violaciones a derechos humanos y la juez de control determinó la libertad de una persona porque no pudo valorar nada de lo que hizo el Ministerio Público porque desde un inicio estuvo viciado. ¿Ok? Pues bueno, pues espero que esta breve charla les haya servido un poco a aclarar dudas o a profundizar en las mismas. Sin embargo, pues bueno, yo continúo a sus órdenes para pues cualquier duda de manera personal.